Convención Constitucional. Y en la convención se viven horas cruciales porque a las 0 horas vence el plazo para presentar indicaciones al sistema político. ¿Hay acuerdo o no, Valentina Reyes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Buenas noches a todos en sus casas. Hay acuerdos, se está redactando artículo por artículo. Todavía no tenemos el documento oficial, pero sí sabemos algunos datos a los cuales hay que estar atentos esta semana y les pedimos acá la estación a la sala de dirección para ir hablando de este acuerdo de sistema político que define el poder legislativo. Nuevo acuerdo de sistema político, hasta las 23:59 horas tienen para redactar, para entregar la propuesta. Eso es uno. Ya, aquí es donde recordemos tal vez lo principal es qué va a pasar con las atribuciones de la Cámara de las Regiones, que es la Cámara que va a reemplazar al Senado. Es uno de los puntos importantes que se están aclarando, ¿cierto? Ese ha sido el tema del día. Habría ya acuerdo en los principales puntos. Eso es lo que nos dicen desde la Convención Constitucional en lo sustancial. Los pedimos adelantos, pero nos hacen esperar a que esté la redacción oficial. Y atentos al jueves 28 de abril, porque este día la Comisión de Sistema Político podría votar sobre este acuerdo. Y luego recordemos, todo esto tiene que pasar al Pleno de la Convención Constitucional para hacer una realidad. Quien tiene los detalles de la jornada, dónde estaban los nudos, dónde puede haber posibles avances, es la periodista Agustina Álvarez. Los invito a revisar su nota. Vamos a poner todo de nosotros para que lleguemos a un acuerdo. Estamos en el ejercicio de negociación. Las posiciones aún están distantes. La expectación marcó el inicio de una jornada clave, de intensas y extensas negociaciones. El reloj comenzó a girar rápidamente para los miembros de la Comisión de Sistema Político, que al término de este lunes deberán presentar un nuevo informe. La última oportunidad para determinar si el órgano que reemplazará al Senado, la llamada Cámara de las Regiones, recibirá o no más atribuciones. Un conflicto que ha tensionado en varias oportunidades a la Convención Constitucional. Están condenados a entenderse. Esa es la presión que hay hoy día sobre esta comisión. Las propuestas ya están sobre la mesa. Una de ellas, la de los socialistas, independientes no neutrales y escaños reservados, que contempla que el nuevo órgano tenga competencias en leyes que, por ejemplo, regularán derechos fundamentales sobre vivienda, salud y educación. El problema: colectivos como el Frente Amplio buscan acotar estas atribuciones solo a los servicios públicos vinculados a estas materias. Y creemos que así podemos ir gestando un sistema que le entregue más atribuciones y un peso específico más importante a la Cámara de las Regiones, pero resguardando la simetría necesaria de un sistema que no se repita el actual. Nosotros creemos que el desarrollo, digamos, de estos derechos es el que tiene que estar sujeto al control y revisión por parte de la Cámara de las Regiones, y eso es lo que nos interesa, llegar a una buena reacción con el resto de los colectivos. Colectivos que tienen hasta esta medianoche para presentar las indicaciones. ¿La futura Cámara de las Regiones tendrá injerencias en las acusaciones constitucionales? ¿O capacidad para declarar estado de excepción o nombrar autoridades en órganos autónomos? Dudas que aún quedan por resolver. Aquí no se trata de ser partidario de una u otra posición política. Significa ser partidario de la sensatez, del sentido común y que exista un equilibrio entre las diversas fuerzas. Yo prefiero no tener acuerdo que un mal acuerdo. En lugar de dejar cosas malas en la Constitución, es mejor dejar un vacío en la Constitución y que lo regule el legislador. Y es que no lograr un consenso también es una posibilidad. ¿Qué pasa si la Comisión de Sistema Político no llega a un acuerdo? La respuesta fue tajante desde la mesa directiva. Eso no va a pasar. ¿Y si pasa, sería un fracaso de la convención? No va a pasar. Evidentemente, la convención, a través de su mesa, tendría que buscar un mecanismo para destrabar este conflicto o esperar a que esto se resuelva vía indicaciones o artículos transitorios. Es decir, a través de aquellos artículos que tendrán la tarea fundamental de definir los lineamientos generales sobre cómo se va a transitar desde la Constitución vigente a la nueva y las escalas de tiempo para cada tema. Por ahora, las reuniones continúan porque esta es la última oportunidad para que, vía consenso, se le dé forma al nuevo sistema legislativo que regirá al país. Redactando artículo por artículo a esta hora. Por supuesto, nosotros en 24 horas en todas nuestras plataformas estamos atentos y cuando ya salga humo blanco les estaremos contando en qué queda este acuerdo. Pero los queremos invitar a revisar lo que ha pasado en otras comisiones, Connie, porque este lunes ha sido una jornada de comisiones en la Convención Constitucional. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Fundamentales terminó de definir el derecho de propiedad. El derecho de propiedad ya está en el borrador de nueva Constitución, pero faltaba definir qué iba a pasar con expropiación.
¿Y qué quedó definido sobre ese tema? Ninguna persona puede ser privada de su propiedad. El propietario tendrá derecho a que se le indemnice en caso de expropiación. Y además, el pago, si es que hay una expropiación, deberá efectuarse en forma previa a la toma de posesión. Eso era uno de los temas, ¿cierto? Uno de los nudos que había aquí y que se había rechazado en la primera votación. Justamente para que volviera a comisión y quedara esto consagrado más o menos de esta manera, sobre todo que el pago a una persona que le expropien algún bien tiene que ser antes. Esto lo aprobó Derechos Fundamentales, debe pasar al Pleno, con 103 votos queda en el borrador de nueva Constitución. Dicho esto, sobre expropiación, que está dentro del derecho a propiedad, hablemos de inexpropiabilidad de los fondos, un tema que ha marcado la Convención Constitucional. Recordemos que la semana pasada el gobierno presentó una reforma constitucional que busca consagrar este tema y desde la Convención el vicepresidente Gaspar Domínguez había abierto a que este tema podía seguir en la Convención Constitucional. Pero hoy el vicepresidente Gaspar Domínguez dijo que le parecía inapropiado la presentación de esta reforma constitucional por parte del gobierno. ¿Qué pasó en cuanto a este tema? La nota lo tiene Kevin Felgueras. No es apropiado ni pertinente enfrentar la información ficticia con normas constitucionales. Sentencia del vicepresidente de la Convención que así criticó la reforma constitucional presentada por La Moneda la semana pasada que busca declarar inexpropiables los fondos de pensiones, una postura que planteó primero en una entrevista radial y que luego reiteró en 4 ocasiones, calificativos que manifestó como un constituyente más, como lo aclaró la presidenta de la Convención. Los fondos previsionales de los trabajadores no están en riesgo y no están amenazados. No es apropiado, a mi juicio personal, establecer una reforma constitucional o una propuesta de norma constitucional para hacerse cargo de una mentira o de un miedo infundado. Eso no es un pronunciamiento de la mesa, es la opinión del vicepresidente, que la comparto como constituyente, por supuesto, no es una opinión consensuada de la mesa. Reforma constitucional para declarar inexpropiables los fondos previsionales, que fue parte de la negociación para que la oposición rechazara el 5º retiro en la sala de la Cámara el pasado lunes, proyecto del gobierno que sigue en tramitación en el Congreso y que genera ruido en la Convención Constitucional. ¿Está de acuerdo que fue una impertinencia del gobierno? Yo creo que no fue oportuno, para ser honesto. Genera algún grado de diferencia respecto a lo que tenemos en la actualidad. Hablar de mentiras a mí me parece inapropiado y claramente el gobierno entendió de que aquí hay una preocupación legítima de la ciudadanía, un temor. La iniciativa del gobierno ya pierde eficacia porque al momento de comparar ustedes van a poder ver que el nuevo borrador va a tener una norma que lo va a resolver, lo tiene zanjado y de la mejor manera posible. Y es que según varios constituyentes, la propuesta de la Comisión de Derechos Fundamentales al Pleno deja establecido que cualquier expropiación solo puede ser dispuesta por ley, existiendo una prohibición de ser privado de cualquier propiedad de manera arbitraria. No ha estado ni en la mente, ni en las aspiraciones, ni en el imaginario de los convencionales, ni de este gobierno, ni sus parlamentarios, avanzar hacia un proceso expropiatorio. Polémica por los fondos de pensiones, uno de los temas que cruzan el trabajo del gobierno con la labor de la Convención de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre, sobre el que varias autoridades de La Moneda han afirmado que el Ejecutivo no puede ser neutral, dichos que para la oposición transgreden la presidencia que debe existir. Lo mínimo que uno le puede pedir a un presidente de la República es que lidere a su propia coalición. Y pareciera que su coalición en la Convención Constitucional no lo escucha. Al gobierno le queda poco tiempo para convencer a sus convencionales constituyentes de que hay que enmendar el rumbo. Ahí toda la intervención, conversación, hacer política. Pero no se trata de intervenir posteriormente. Debate que se da luego que la encuesta CADEM revelara una caída en la confianza en el órgano redactor. No somos neutrales ante este proceso. Que la ciudadanía al momento de votar en el plebiscito del 4 de septiembre pueda hacerlo con la información sobre la mesa y sin fantasma. Aclaración del gobierno por el proceso constitucional que vive jornadas decisivas. Desde el Ejecutivo se espera una campaña comunicacional que acompañe los 132 días que restan para el plebiscito de salida del 4 de septiembre.
Bien, y revisemos más de lo que ha pasado en las comisiones de la convención. No todo es sistema político, también tenemos la Comisión de Sistemas de Justicia, que por ejemplo hoy día habló nuevamente de Banco Central. Lo definió como un organismo autónomo y además dice, el Banco Central al adoptar sus decisiones deberá tener presente la orientación general de la política económica de gobierno. Esto cambia respecto a la primera propuesta porque antes decía que coordinación, se tenía que coordinar. Exacto. Ya no hay... Y algunos temían que eso fuera una amenaza a la autonomía del Banco Central. Claro, y ahora dice tener presente la orientación de la política económica del gobierno, no una coordinación. Además se habla de 7 consejeros designados por la mayoría de los integrantes del Congreso, además por una propuesta de alta dirección pública. Esto también cambia respecto a cómo se definen los consejeros ahora, porque ahora define el Senado y el gobierno. Así que también aquí hay ciertos cambios en Banco Central. Recordar, lo que está en comisión debe pasar al Pleno de la Convención Constitucional. Y vamos a finalizar este contacto hablando de lo que va a pasar mañana en la Convención Constitucional, porque mañana hay pleno, que es la instancia... Volvemos al pleno. Eso, la instancia donde vemos qué pasa el borrador de nueva Constitución. Pedimos la siguiente estación para hablar del pleno de forma de Estado. Una de las normas que se vota mañana, autonomías territoriales indígenas, que se definen como entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica y donde las naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Esto se había rechazado y se mandó de vuelta a la comisión para poder mejorarlo y esta es su segunda oportunidad en el Pleno. Votación, vamos a ver cómo les va. Martes 26 de abril, uno de los temas a los que vamos a estar atentos mañana, además de contarles en qué quedó el acuerdo de sistema político. Bueno, si hay alguna novedad durante 24 horas central, la entregaremos. Así es que gracias, Valentina. De todas maneras. Buenas noches. Buenas noches.